una, otra y otra, ir a emergencia y que me dijeran que no tenía nada. Como que llegó un punto de que yo dije, bueno, pues nunca me matas. Y le empecé a dejar de tener miedo, o sea, le dejé de creer de que me iba a morir. Hola comunidad, el día de hoy quiero presentarles a una gran Sherpa que está certificándose conmigo. Su nombre es Silvia Marinero. Ambas trabajamos el tema de la ansiedad, lo hemos experimentado en carne propia. Sin embargo, lo que me sorprende mucho es que ambas tenemos historias similares, pero con procesos diferentes, con metodologías que fueron totalmente, fuimos aprendiendo en la marcha, que me encantaría que conocieran su historia, porque esto significa que hay diferentes maneras, ¿no? Que salir de la ansiedad es posible y que no existe una única método o una única herramienta, ¿no? Sino que hay una historia para cada quien que la vive y ya sea que te identifiques con Silvia o conmigo, puedas recurrir a nosotras o cualquier otro experto y saber que tu camino puede ser similar o totalmente diferente, pero que sí se puede sanar la ansiedad. Y antes que nada quiero agradecerle a Silvia, mi compañera aquí de Sherpa, que esté aquí conmigo en esta entrevista, porque me interesa mucho conocer tu historia, Silvia. Me interesa mucho saber qué estaba pasando en tu vida, qué síntomas tenías, como una manera de que los demás también se den cuenta de que no están solos, de que lo que están sintiendo es normal, normal en el sentido de que pues no somos bichos raros, ¿no? Sino hay un motivo por el cual estamos experimentando todo eso, de por qué nos sentimos así, de cómo empezar poco a poco a encontrar esa luz, ¿no? Y pues nada, Silvia, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Ay, Julieta, no, al contrario, yo muy agradecida con usted por hacerme parte de compartir este mensaje tan bonito, porque como lo dice usted, lo hemos vivido en diferentes formas, pero de alguna forma nos conecta y pues nos entendemos por el proceso que hemos pasado. Así que bueno, como ya lo dijo mi compañera, mi nombre es Silvia Marinero. Soy salvadoreña, pero vivo acá en Nueva Jersey. Entonces, bueno, actualmente estamos de compañeras en la certificación, preparándonos mucho mejor para compartir con todos los que necesiten de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia, de nuestro proceso. Y sí, fue más o menos como en el 2012 que comencé con esta historia, se podría decir, porque sí, es cierto, ahora que, bueno, ya después que lo estudié y que lo entendí, sé que desde mucho tiempo antes yo venía con un estrés enorme. O sea, yo emocionalmente me sentía súper mal. Tenía muchos conflictos conmigo misma, con mi familia, con mi pareja, en mi hogar no me sentía bien. Entonces, eran muchas cosas, muchos puntos. Entonces, obviamente, yo emocionalmente estaba súper mal. Hasta que, bueno, ya mi cuerpo no pudo y me llegó ese toquecito que me dio el ataque de pánico. Sin embargo, cuando yo me pongo a recordar el tiempo atrás, yo tenía síntomas, pero en ese momento yo desconocía lo que eran los ataques de ansiedad, ataques de pánico. El otro día le comentaba que la única ansiedad que yo conocía era la ansiedad de comer, que decían, ay, no, es que a mí me da ansiedad de comer. Eso era lo que yo conocía por ansiedad. Pero desconocía esta otra rama de la ansiedad. Entonces, nada, cuando me dio ese primer ataque de pánico, eso fue, yo creo que de todas las experiencias feas que yo he pasado en mi vida, esa ha sido la peor, creo yo. La peor porque yo sentía que me estaba muriendo.
Bien me acuerdo. Un favor, Silvia, ¿me puedes comentar cómo sentías esos síntomas? ¿Qué fue lo que viviste en tu primer ataque de pánico, Silvia? ¿Qué era lo que, eh, como las sensaciones que más recuerdas? Ok. Fue justamente la hora del almuerzo. Como de costumbre, yo iba, me preparaba mi lunch y me iba al sofá a ver un poquito mientras estaba comiendo. Yo estaba viendo televisión ahí sentada, tenía mis dos nenes chiquitos y pues comienzo, pero así de repente fue un mareo que me dio, o sea, que sentí que todo me giró. Empezó mi corazón a palpitar tan aceleradamente que lo primero que se me vino a la mente fue de que me iba a dar un paro cardíaco. Empecé a sentir que la respiración me faltaba, empecé a temblar y lo único que yo recuerdo es que le dije a mis niños, vénganse conmigo. O sea, ahí tenía doble terror, porque tenía miedo por la sensación de que yo sentía que me estaba muriendo, que estaba en las últimas, porque es algo tan desesperante, una sensación tan angustiante, o sea, un miedo que realmente, aunque sí, o sea, en ese momento yo estaba sintiendo que yo estaba muriendo, que iba a perder la vida. Y también tenía mucho miedo porque tenía a mis dos niños ahí chiquitos y yo decía, si yo me muero aquí, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer conmigo? Entonces me acuerdo que corrí a como pude, o sea, porque me sentía bien inestable también, como me sentía bien desconcertada, pero una angustia que yo de verdad era horrible, o sea, yo sentía que yo me moría en ese momento. Y solo fui a quité la llave de la puerta porque yo en ese momento dije, voy a llamar a mi esposo porque si yo no, yo me voy a morir en este momento, que él venga a sacar a los niños. Imagínense todo, a pesar de que estaba tan mal, que me estaba sintiendo tan mal, pero yo estaba con la preocupación de mis hijos. Entonces, lo llamé, pero como que el ponerme a hablar con él me distrajo un poquito del enfoque de lo que estaba sintiendo y me fui calmando un poco. Pero honestamente, desde ahí mi vida nunca más volvió a ser igual. Me quedó un pánico horrible, tenía mucho miedo de que me volviera a dar otra vez porque yo decía, si no me morí en esta vez, yo sé que si me vuelve a dar, me voy a morir. Y me empeciné, o sea, me obsesioné tanto con que yo me iba a morir y con que yo tenía un problema en el corazón, porque era como el síntoma más fuerte que yo sentía. O sea, el corazón y luego que sentía que no podía respirar, entonces yo decía, no, pues eso, porque me quiere dar un paro cardíaco. Pero sin embargo, ese día no fui al hospital y resulta que como a los 2 días más o menos, que me vuelve a dar de nuevo. Entonces, corro para emergencia. Y me acuerdo que llamé a un taxi, le dije que me llevara y fui al hospital y me dijeron que, bueno, me hicieron toda la evaluación y en ese entonces yo tenía problemas con la tiroides. Entonces al principio los médicos me dijeron que pues que era la tiroides la que me había ocasionado ansiedad, pero que todo estaba bien, que siguiera tomándome los medicamentos y me fui. Se me hizo... Se te desconcertó. Sí, totalmente, pero mire, pasaron creo yo como 3 veces más, así lo mismo, me volví a agarrar, no, es que ahora sí me va a dar, ahora sí me voy a morir. Y corría nuevamente otra vez para emergencia, llegaba a emergencia y me decían, es que está bien, me hacían el electrocardiograma, me chequeaban mis niveles de la sangre, que mis pulmones, todo estaba en perfecto estado. Entonces, bueno, después el diagnóstico fue que no, lo que pasa es que a ti te estaban dando ataques de pánico. Y los ataques de pánico son por el estrés, o vete a tu casa, relájate, mantente en calma. Ay, Dios mío, yo decía, ¿cómo es posible que esta gente me diga que no tengo nada? Que estoy bien, yo siento que hay algo malo en mí. Sí, O el sea, desconcierto. sí, es horrible esa sensación de que nada más le digan a uno, no, relájate ya, con eso se te va a pasar. Y uno sintiendo que por dentro que está perdiendo la vida y que si no la ha perdido
en cualquier momento la va a perder porque los síntomas son tan reales. Y luego que le digan a uno, no, es que son, luego después yo empecé a buscar en el internet y luego me encuentro con que no, que todos esos síntomas que yo los estaba creando con mi mente. Y yo decía, ¿cómo es posible que me digan eso? ¿Cómo yo me voy a estar ocasionando eso si esto es horrible? O sea, ¿cómo es posible que una persona me venga a decir a mí que yo soy la culpable de estar sintiendo todo esto? Fue horrible, era como un choque que yo decía, no, es que yo no quiero sentirme así, yo me siento mal. Y tantas cosas que a veces la gente me decía que no, que ha de ser una cosa, y en fin, me daban como muchos diagnósticos todo el mundo. Y algo que a mí me afectó bastante también fue que una vez una persona me dijo a mí que mi problema era más espiritual, que era porque no iba a la iglesia, que porque yo estaba muy alejada de Dios, que tenía que acercarme a Dios, que porque me empezó a decir muchas cosas que me asustaron muchísimo también. Entonces ahí fue como, no sé, ya estaba tanto lo físico, tanto lo espiritual, tanto lo emocional, o sea, fue un manojo de emociones las que yo sentí y eso sentí que me empeoró un poquito más la situación porque pues ese tema para mí ha sido bien contradictorio porque a pesar de que creo firmemente en Dios, que sé que es mi creador y todo se lo debo a Él, pero a mí nunca me ha gustado ir a la iglesia. Pero le confieso que en ese momento llegué a pensar que quizás hasta era verdad y que era un castigo de Él. Sí, claro, porque, o sea, a mí me pasó también llegar a pensar que hice algo mal y que entonces era como mi castigo, ¿no? El sufrir con ansiedad, que algo estaba pagando, ¿no? Exacto. Una culpa. Y, Realmente se lo digo, lo llegué a creer. y te desconcierta, o sea, de verdad que es desconcertante porque es como de pensar en esto, no sé cómo se quita, no encuentro nada con que se vaya a ir, no encuentro una herramienta, entonces todo lo que me digan, al menos yo decía, lo voy a intentar, ¿no? O sea, lees tal cosa y lo voy a intentar, ¿no? O sea, se siente tan horrible. Si me dices que es porque no voy a la iglesia, voy a ir, Sí, ¿no? yo, pero miren lo que me pasó, que entre tantas cosas que intenté, el ir a la iglesia no me ayudó, al contrario, salía mucho más enojada de ahí. Porque incluso hasta recuerdo que una vez, ay no, esto yo sé que es bien personal, cada quien, respeto muchísimo las creencias y, o sea, mi respeto para todo el mundo, pero sí, o sea, honestamente me hicieron una como oración, como decían, como de sacar todo eso que era lo maligno que se había metido, que se saliera, que no sé qué. Y yo decía, ay, Dios mío, pero es que no es posible. O sea, algo dentro de mí decía, no es que, que no es esto. O sea, yo sé que no es esto. Y nada, simplemente al principio sí, o sea, yo iba porque dije, como dice usted, voy a experimentar a ver si con esto se me quita, ¿no? Pero no, realmente fui un par de veces y yo no sentía nada. Al contrario, me sentía como más estresada, como me sentía más presionada y eso en vez de ayudarme me estaba complicando. Te Ahora sí, estresaba más. sí, eso fue una de las tantas estrategias que quise buscar. Con esto no estoy diciendo que las iglesias son malas, no, 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 para nada, absolutamente. Luego después de tanto ir a emergencia, porque me hice bien, ay, se me va la palabra, pero que todo el tiempo estaba bien paranoica, que cualquier cosita que me dolía, yo creía que era algo maligno. Que si me dolía por acá, que un tumor. Que si de repente yo recuerdo que hubieron unas veces que me daba así como unas presiones aquí en el pecho, así de la nada, así, pero era como 1, 2 y ya, eso era todo. Dios mío, para mí eso era no, que es que el corazón se me está quedando sin oxígeno y que se me va a parar. Y se me venía una cantidad de ideas horribles. Yo no quería salir porque me daba miedo que me iba a dar el ataque en la calle. Yo no quería estar en la casa sola porque me daba miedo.
y en ese entonces solo me mantenía con mis 2 hijos, porque vivía con mi esposo y con otras personas ahí, pero pues todo el mundo se iba a trabajar y yo me quedaba solita con los nenes. Y me daba mucho terror, porque yo decía, no quiero que mis hijos vean cuando yo me muera, porque yo, no sé, de mis adentros yo decía, es que yo en cualquier momento me voy a morir. Cuando hablaba con mi esposo, a veces por teléfono, yo recuerdo que yo agarraba el teléfono y lo llamaba, y, y cuando terminábamos de llamar, o sea, yo trataba de hacerme la fuerte, de que él no se diera cuenta que yo me estaba sintiendo mal, pero cuando yo terminaba de hablar con él, yo empezaba a llorar porque yo sentía que era la última vez que estaba hablando con él. Que cuando él llegara a casa, yo ya iba a estar muerta. O sea, me obsesioné con que me iba a morir. ¿Y él cómo Y reaccionaba, Silvia? O sea, ¿él sabía que tú estabas pasando por todo esto? ¿Se lo imaginaba? fíjese que, bueno, no sé si se lo imagina, porque para una persona que no lo experimenta, difícilmente lo puede entender. Sí. Sobre todo en la etapa que nosotros estábamos pasando, pues no estábamos así que digamos tan bien, pero sin embargo, pues él siempre me decía, no, mi amor, ya se le va a pasar, que mire, que ya le dijeron los médicos que no tiene nada, quédese tranquila, relájese, eso, o sea, su forma de consolarme era esa y pues yo la recibía porque era lo único que tenía en ese momento. Sí. Pero sí, o sea, él no tenía información de cómo lidiar conmigo, porque para una persona que no está atravesando por una situación, o sea, hay mucha gente, Julieta, que no entiende y que ven esto Sí, como, sí, Silvia, como raro. totalmente. Sí, Entonces, pero a veces creen que uno está exagerando, porque porque yo llegué a un punto de sentir que ya ni siquiera les decía cuando me sentía mal, porque yo decía, no, están de estar pensando que estoy loca, si ya todo el mundo me dijo que estoy bien. Era ya como decir, no, pues te toca aguantarte sola en silencio, sí, sí, porque sí. la gente no podía hacer nada, entonces era bien dura esa situación. O cuando Eh, sabes que realmente nos cuesta trabajo, pero hay un momento en el que lo asimilas y dices, ok, no me voy a morir. O sea, no significa que no deje de sentir lo que estoy sintiendo, pero en mi caso era, no me voy a orinar, pero se siente tal cual, pero sé que no va a pasar, ¿no? O sea, aunque en ese momento yo sintiera el terror de que sí iba a pasar, ¿no? Llegaba un momento en el que ya para mí era como muy normalizado, ¿no? Como que ya me había hecho a esas sensaciones. O sea, se escucha muy raro, pero llegó un momento en el que yo dejé de buscar ayuda, en el que ya dejabas de hablarlo, ya dejabas como de comentarlo, ya era como tu rutina, ¿no? O sea, sí, voy a salir a la calle y me va a dar un ataque ahorita, ¿no? O sea, y me preparo para todo y sé que va a venir y sé que me voy a sentir muy mal, pero pues es lo que me toca, ¿no? O sea, es lo que ya me toca vivir en estos momentos. Y igual me pasó, o sea, llegó un momento en el que dejé de buscar ayuda, en el que ya dejé de hablar de eso, porque sentía que no avanzaba a ningún lado. No sé si te pasó igual. sí, sí, tal cual. Lo que pasa de que pues la gente no sabe realmente cómo ayudarlo. No entienden lo que uno siente, no están dentro de nuestra piel para estar experimentando y decir, wow, lo que está sintiendo sí es real. Sí. Entonces, sí, es bastante triste y a mí me ayudó muchísimo eso, el hecho de que me pasara una, otra y otra, ir a emergencia y que me dijeran que no tenía nada. Como que llegó un punto de que yo dije, bueno, pues nunca me matas. Y le empecé a dejar de tener miedo, o sea, le dejé de creer de que me iba a Ujú. morir. Y como le digo, o sea, es bien difícil porque sí, llega un punto donde, como dice usted, deja uno de contar, de hablar sobre eso mismo. Porque ya yo sentía esta pena, ya me daba vergüenza estar contando lo mismo todo el tiempo y es horrible, o sea, son tantas emociones en una sola situación que es bien desconcertante para uno y, lo pueden llevar a uno a un estado bien difícil. Yo le doy gracias a Dios porque, bueno, a pesar de todo, en ese momento, siempre en ese entonces,
yo lo veía como algo bien malo, como, ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si yo no soy una mala persona? No sé, o sea, me hacía tantas preguntas, me hacía muchas ideas feas también a la misma vez. Y sin embargo, ahora que ya gracias a Dios lo he superado muchísimo desde, yo creo que ya llevo como 5 o 6 años que nunca más me volvió a dar un ataque de pánico. Creo que más, ya ni recuerdo. Sí. Qué bueno. Sin embargo, con esto no le digo que de repente a veces no me pongo ansiosa, que no sienta como esos disparadores, que de repente me da cualquier síntoma, ¿no? Pero sí, claro. ya lo detecto rápido y digo, y empiezo como como le digo, como a estudiarme. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué me está ocasionando este estrés? Sí, sí, Empiezo sí. a dialogar conmigo misma, para llegar a detectar y decir, encontrar ese detonante de Claro. lo que me está haciendo sentirme ansiosa. Así. Y es que eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces creemos que ya una vez que sanamos, nunca más vamos a volver a sentir ansiedad, ¿no? De hecho, nos No, asusta cuando empezamos a sentir los síntomas, ¿no? Es como de, no manches, ya regresé otra vez, ¿no? O sea, voy a volver a caer, cuando no es así, ¿no? Cuando a veces, si ya lo sanaste una vez, tienes herramientas para volverlo a sanar, no significa que vas a regresar al punto cero, no, sino solamente es, oye, te estás descuidando, ¿no? Algo está pasando en tu vida, algo te está estresando, no te estás poniendo la suficiente atención, o algo pasa como una alerta que si detectas a tiempo ya no escala, ¿no? Pero es ese momento, es como la alerta nada más de decir, oiga, aquí pasa algo, ¿no? pon atención, algo te está pasando. Y es bien bonito cuando ya uno aprende a conocerse, a conocer todas estas emociones y ya uno sabe cómo identificar lo que está pasando, porque yo le digo, o sea, cuando yo me pongo a pensar en los años atrás, desde que a mí me dio el ataque de pánico, yo venía teniendo muchos síntomas. ¿Como Que de, cuáles, como cuáles, fíjese, Silvia? ¿Qué pasaba? O sea, antes de que te diera el ataque de pánico, ¿cuánto tiempo atrás, Silvia? mire, le diré que quizás yo pasé mis 3 años quizás. 3 años. Ujú. Unos 3 años que de repente a mí me agarraba como una desesperación, una angustia, como cuando a usted algo la tiene bien intranquila. Sí. Y yo me ponía a pensar, pero ¿y por qué me siento intranquila? ¿Qué me pasa? Y me ponía bien desesperada, me daba como por estarme moviendo. Y le voy a poner un ejemplo. A veces yo recuerdo que yo me ponía a planchar o hacer cualquier cosa. Me entraba como una angustia, una desesperación, pero era, imagínese como algo que le está fluyendo dentro de su cuerpo, no sé, como una energía demasiado fuerte. Como calor. Ay, no sé ni cómo describirle eso, pero era una intranquilidad, una angustia, como cuando se siente agitada. Ujú. Más o menos así, me daba cada rato cuando yo estaba haciendo alguna desesperación y a veces yo decía, ¿será que estoy asustada? Porque, bueno, sí, fíjese que yo pasé muchas situaciones que a mí me pusieron bien asustada porque pasé muchos acontecimientos también como en la zona que nosotros vivíamos en ese entonces era bien peligrosa. A veces se metieron a la casa, yo estaba embarazada, se metieron apuntándola con una pistola y ahí nos tuvieron acorralados, eran unos ladrones. Luego después nos mudamos de esa casa, en la casa de abajo, también estando yo arriba, se metieron y andaban golpeando todo y en ese entonces tenían unas cámaras por fuera que yo vi cuando ellos se metieron, eran unos morenos. Entonces yo vivía todo el tiempo bien asustada. Y eso yo siento que a mí me desencadenó bastante también el miedo. El que Porque tu vida corría peligro. ajá, o sea, cuando uno se pone a analizar todas estas historias, Julieta, donde uno dice, bingo, era por esto. Entonces, es tan importante el hacernos conscientes
del presente, de lo que estamos viviendo y trabajar en eso para no llegar a los ataques de pánico, ni llegar al punto de que ya nuestro sistema nervioso está desbaratado completamente y que ya no podemos controlarlo. Sí, entonces, fueron muchas cosas, o sea, yo podría pasar acá contándole mis historias terroríficas, pero sí le diré que fueron muchos desencadenantes que pasaron en mi vida, que cuando yo me pongo a evaluar, pues sí, yo sé completamente ahora. Por eso es que ahora me siento afortunada de que cuando de repente me empiezo a sentir ansiosa, me empiezo a sentir como un poquito inquieta, entonces yo digo, no, quieta. Y ya, comienzo a evaluar lo que ha estado pasando, lo que he estado viviendo, lo que he estado experimentando, y yo digo, ok, es por eso. Y ahora ya comienzo, como lo decimos, a sacar las herramientas que tenemos, a ponerlas en práctica. Y sí, totalmente como dice usted, no es de desesperarse ni de asustarnos de que, sí, o sea, es normal el miedo siempre va a estar ahí porque es por demás. Sí. De repente a veces a mí me da mucho miedo el ponerme a pensar de que otra vez pudiese regresar ese ataque de pánico, pero sin embargo, no pasa. Entonces yo digo, no, yo sé que he avanzado muchísimo y se me hace mucho más fácil ahora el reponerme, ¿no? El tranquilizarme, el ponerme quieta, el hacerme consciente, el ponerme presente. Y yo creo que eso es un regalazo que la vida me ha dado, nos ha dado a todos los que hemos experimentado este tipo de situaciones, porque es bonito cuando le vemos el lado positivo a las cosas, o sea, el salir de una situación tan desagradable, el poder manejarla como que, wow, que no sabía que tenía ese don, ahora yo lo veo como tener un don. Porque era tan fuerte, ¿no? Que lo pude, porque me paralizó tanto tiempo que realmente ahora me doy cuenta de lo que soy capaz, ¿no? De hasta dónde puedo llegar, ¿no? Porque realmente eso nos tenía prisioneras, o sea, es algo que, yo creo que algo que nos roba es la libertad, ¿no? O sea, de diferente manera, porque yo igual que tú dejé de salir a la calle, ¿no? Para mí era eso algo terrible, o sea, yo decía, es que esto no es vida, ¿no? Vivir así, salir nada más a trabajar, o sea, yo era como vivía en mi ansiedad funcional, ¿no? O sea, yo funcionaba perfectamente bien, destacaba, tenía muy buen trabajo, pero fuera de mi trabajo, no fuera a salir de ahí, yo no podía. O sea, me daba un pánico ir a cualquier otro lado, ya no dijéramos vacaciones, y para nadie parecía, yo trataba de ocultarlo, o sea, que nadie se diera cuenta de que yo tenía pánico, de que me estaba muriendo de pánico en ese momento, y quienes sabían nada más era mi familia, ¿no? Los más cercanos, mis parejas, pero que nadie más lo supiera, porque para mí era como de, esto es vergonzoso, esto es horrible, que nadie más lo sepa. Sí, es que lo vemos como algo malo. Sí. Y sí, claro, en realidad no es algo bonito, pero está ahí para enseñarnos algo. Pero aparte le metemos nosotros más juicio, ¿no? O sea, es como de, si de por sí ya te sientes mal, ahora piensa en que esto es algo horrible y que te van a discriminar por eso, entonces lo metes todavía más juicio, ¿no? O sea, nadie me va a querer por esto, o la gente va a pensar que estoy muy loca, o cosas así, que lejos de ayudarte, o sea, es como de métele más juicio, ¿no? A lo que te está sucediendo, ¿no? Y Silvia, a ver, cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que a ti te desencadenó, el detonante que te hizo decir, ya, basta? O sea, ¿tú encontraste las herramientas sola? ¿Buscaste ayuda? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mire, fue que, bueno, de tanto que iba a la emergencia, a mí me mandaron al psiquiatra. Entonces el psiquiatra me recetó medicamentos. Cuando me fui a casa yo los comencé a tomar. Pues resulta que yo creo que los tomé como unos 5 días, ¿no? Como máximo 5 o 6 días. Pero yo me sentía peor.
ya el médico me había dicho que los efectos los iba a comenzar a sentir, creo que hasta como a los 15 días iba a sentir los resultados. Yo dije, no, si ya pasé todo este tiempo así, ¿qué más da esperar 15 días? Yo me los comencé a tomar, pero sin embargo yo me sentía mucho peor. La ansiedad se me había incrementado, estaba más nerviosa, estaba somnolienta, me sentía pura zombie. No, me sentí horrible. Entonces vengo y me pongo a leer las instrucciones de los medicamentos. Ay, Dios mío, cuando yo leí todas esas barbaridades, yo dije, no, si se supone que son para ayudarme. Y veo toda esa, no, a mí me dio un terror y sobre todo, imagínense cómo es la mente, porque mi miedo era morirme, ¿no? No quería que mis niños pudieran morir y mucho menos cuando vengo y leo una parte que decía que uno tenía que estar bajo supervisión porque los efectos podrían ocasionar que uno quisiera atentar contra uno o contra las personas que están con uno. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, si yo paso solo con mis hijos, imagínense esos indefensos, me llega a agarrar una locura. En ese momento tomé la decisión y dije, no, esto no. Y empecé a como evaluar la situación. Bueno, dije yo, ya tantas veces he sentido que me estoy muriendo y no me muero. Y comencé a buscar en el internet ansiedad, ataques de pánico y todo eso, porque realmente en ese entonces casi nadie sabía de lo que eran ataques de pánico. En ese momento yo nunca había escuchado. Cuando a mí me dijeron que yo tenía ataques de pánico, yo me quedé, ¿de dónde sacaron eso? Porque yo nunca lo había escuchado. Ponnos en contexto, como qué año estás hablando, porque ahorita sí ya está como muy difundido, pero yo también recuerdo que cuando yo lo empecé por primera vez, no había tanta información, era Era algo, poco. sí, o sea, y era como muy científico el asunto todavía. O sea, yo recuerdo momentos en los que no entendía nada de lo que me estaban hablando. Exactamente, sí, fue más o menos como en el 2012, sí, aproximadamente fue en ese año. Y no, pues yo me metí al internet a empezar a buscar y sí, como dice usted, no había tanta información como la hay ahora. Sin embargo, sí encontré algunas cosas ahí que pues le decían que esos eran por miedos irracionales, que eran cosas que la mente se estaba imaginando, que bla, bla, bla. Entonces, de una cosa me llevaba a otra, de otra me llevaba a otra. Y bueno, también me ayudó mucho que yo tengo una prima con la que me llevo muy bien y ella siempre le ha gustado todo el autoconocimiento, por ejemplo, los temas de ayuda emocional. Entonces ella empezó como ayudándome de esa forma. Como le digo, en ese momento pues yo no estaba bien inexperta en el tema, pero poco a poco fui como intentando, como experimentando las diferentes cosas que yo encontraba y luego también algo que me llevó a hacer, que me dediqué a hacer bastante fue como a trabajar la parte del estrés, porque ese es un punto bien importante que tenemos que hacer mucho enfoque, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí se detona todo. Ya los ataques de pánico es cuando ya el estrés ya llegó a un punto, a un nivel que ya está incontrolable. Entonces, comencé por ese lado, bien superficialmente, pero poco a poco, de una cosa me llevaba a otra, de otra a otra. Recuerdo que después, como a los 2 o 3 años, me encontré con un curso también, lo hice el curso, me ayudó mucho, sin embargo, todavía me pasaba, o sea, no estaba del todo el bien. Fue un proceso largo, yo siento que fue largo, pero todo me ayudó. Todo fue un proceso bien bonito, fue lento, pero fue bien seguro, porque como le digo, hasta el día de hoy, pues gracias a Dios ya no me volvió a dar. Y, comencé a hacer mucho meditación, respiración. Después, poquito a poco, como que empezaba a retar un poquito ese miedo, el decir,
no me puedo paralizar, no me puedo detener. O sea, no puedo vivir toda mi vida encerrada y pensando que ya me voy a morir y que porque ya me voy a morir, la vida se va a detener, ya pasó tanto tiempo y aún sigo aquí. Entonces era una de dos, o continuaba con la misma cantaleta o buscaba una forma de ya, pues, de decir, no, esto es... O sea, llegué a entender y a darle la razón a las personas que decían que yo lo estaba imaginando, que yo me lo estaba inventando, como lo decían. Y yo dije, no, pues tiene sentido. Obviamente, no es que uno lo dice así, tal cual. Ok, ahora quiero sentir esto, ahora quiero sentir lo otro. Pero logré detectar cuáles eran los detonantes que me hacían sentirme ansiosa y comencé a trabajar mucho en esa área, en Sí, mantenerme tranquila, aunque a veces no es fácil, no es nada fácil el mantener mi mente ocupada. Otra cosa que me ayudó muchísimo fue ser muy selectiva con lo que yo veía, con lo que escuchaba, porque eso influye bastante en cómo uno se siente. Yo recuerdo que prácticamente mi 90%, 80% de lo que yo pasaba viendo eran puras bobadas. O estaba viendo noticieros, o estaba viendo novelas. O sea, respeto a la persona que lo quiere hacer. Pero no es algo que a mí me nutría, no es algo que a mí me ayudara. Al contrario, o sea, ponía más nerviosa. ya de por sí yo estaba en una situación mal, entonces todo eso lo único que hacía era sumar a sentirme mal. Y bueno, desde que comencé a buscar ayuda, una cosita me conectaba con la otra, me llevaba con la otra y ya me fui como desviando de ya tanto del tema de la ansiedad y ya empecé con los temas de aumentar la autoestima, que de la ansiedad, que del amor propio, que de esto. Entonces ya mi mente comenzó a enfocarse más en esas cosas y eso yo siento que me ayudó a desconectarme también de todo, de toda esa parte negativa, de todo el estrés, de mantenerme todo el tiempo asustada. Wow, se Y fue un camino muy largo y que realmente lo fuiste descubriendo tú solita, ¿no? Sin alguien realmente que te dijera más que por este curso. sí, yo creo que sí, fíjese, porque sí, realmente, pues con la única persona que yo pude haber tenido, digamos, terapia, fue con el psiquiatra, que pues yo decidí no hacerlo. Y de ahí básicamente fue así, luego empecé a leer libros, comencé a informarme, pero ya iba buscando como otras áreas, como otras cosas más interesantes y empecé a sentir que eso me estaba dando bienestar, que eso me estaba ayudando y yo creo que eso fue como una de las cosas que más me ayudaron. Sí, ¿no? Tu perseverancia, ¿no? Porque, digo, yo no lo hice tan así, o sea, sí encontré, pero yo llega un momento en que lo dejaba. O sea, traté de hacerlo por mi cuenta y me di cuenta de que no podía. O sea, que después de un rato no tenía como la perseverancia o la consistencia de seguir haciendo el ejercicio. Me desesperaba muy rápido, ¿no? O sea, yo me acuerdo que decían que que respiraras y que lo traté de hacer varias veces, incluso ante un ataque de pánico, y a mí no me funcionó, ¿no? Porque realmente pues mi cuerpo no estaba acostumbrado, ¿no? Pero yo Es que incluso, en ese momento lo que menos puede uno es poner en práctica todo eso, no se puede, en ese momento uno está tan asustado que la mente ni siquiera le da para pensar que puede hacer algo. no, y sobre todo porque tu cuerpo ni siquiera está acostumbrado, ¿no? O sea, de venir así súper mal, respirando mal, sintiéndose tan cansado y de momento le pides que baje el nivel, pues tu cuerpo es así como de, no manches, o sea, estás loca cuando acá haces esto, ¿no? Sí, Y, y por eso, o sea, y tampoco tenía esos momentos como para enseñarle a mi cuerpo, ¿no? O sea, tal vez si me hubiera dedicado más tiempo, pero no podía, como que había algo siempre que me estresaba más y que me hacía sacarme, ¿no? O sea, yo sí necesité como la ayuda de momentos diferentes y sí necesité un parteaguas mucho más fuerte que me hiciera reaccionar y decirme, ya, o sea, ya es momento de que
le pongas atención a la ansiedad porque vamos a caer en depresión otra vez y es algo que yo no quería, ¿no? Claro. Pero me sorprende, Silvia, porque te fuiste encontrando así el caminito, ¿no? De esto y esto y esto. Sí, totalmente fue así y ha sido una experiencia bien bonita que a mí me ha gustado mucho porque, eh, pues, como comentábamos hace un ratito, no, en ese entonces no se escuchaba mucho. No, ahorita es común en todas las redes sociales, por donde quiera le aparecen videos de autoayuda, de que del estrés, que de la ansiedad, de todo, que me parece grandioso porque hoy en día se ha vuelto tan común eso que a Pero mí a mí ya no me causa tanto así, tan al principio cuando a mí me decían que dicen que alguna conocida que está con ataques de pánico, se me hacía bien sorprendente porque yo, ay Dios mío, y me daba como esa necesidad de poder conversar con las personas y decirles, no, yo sé lo que es estar así. Entonces, como que se siente bonito el poder decirle a una persona, entiendo por lo que estás pasando, sí. sé lo que sientes. Entonces, hoy en día es bien común el escuchar que las personas están atravesando por este tipo de situaciones y yo creo que cada día se convierten en todas estas herramientas, ¿no? Bien importantes e indispensables para todas las personas porque no es necesario llegar a tener un ataque de pánico. Qué bonito compartir todos estos conocimientos y que la persona diga, wow, esto me puede pasar. Y justamente el ponerse a evaluarse su vida puede ser como esa lucecita o esa chispita, ¿no? Como para que, hey, calmémonos antes de, como dice un dicho, hay que inteligente el que aprende de los demás. Sí, Entonces claro. digo yo, qué lindo, porque de esta manera tanto el beneficio es personal como para compartirlo también con las demás personas, que yo creo que eso es algo muy, muy bonito para uno, ¿no? El poder compartir y ayudar, y sobre todo en unas experiencias tan feas y desagradables, yo creo que es muy bonito poder compartir esto. Sí, sí, Silvia, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y, o sea, lo ideal sería la prevención, ¿no? Porque ahorita quienes están viviendo con estos síntomas que describió Silvia al inicio de no podía dormir, me pasaba todo el tiempo nerviosa, con pensamientos negativos, antes de que siquiera vayan a experimentar un ataque de pánico, pongan atención a estos síntomas, ¿no? A esto que está pasando, porque es como ahí se está gestando todo lo que no estás viendo, ¿no? Todo lo que no estás trabajando, ¿no? Sí. Y esto, si ustedes lo checan, lo ven, revisan qué está pasando, qué están pensando, qué emociones están ocultando, van a evitar muchísimo llegar a un ataque de pánico. Y quienes lo tengan, no se asusten. O sea, lo único que está haciendo su cuerpo es tratar de liberar todo el estrés con el que está cargando, ¿no? No tengan miedo. También se puede, o sea, se sale también de un ataque de pánico, uno puede dejar de experimentar ese tipo de situaciones. eh, va a ser un poquito más lento porque hay que desprogramar el cuerpo, ¿no? Ujú. Porque lo malo ahí con los ataques de pánico es que hay muchas emociones involucradas, ¿no? No sé si también te pasó a ti, Silvia, pero por ejemplo, primero es el total desconcierto de no saber qué te está pasando, ¿no? O sea, yo no entendía, o sea, llega de un momento, sientes tantas sensaciones juntas, combinada con tantos pensamientos, en un mismo instante que sientes que algo o sea, que algo terrible está pasando, que no encuentras qué fue lo que lo desencadenó, que vives ahora con la incertidumbre de que te vuelva a pasar, ¿no? Lo que hace que todavía te estreses más, así de, o sea, esto puede volver a pasar. Y tu cuerpo después, con el tiempo, lo que hace es que cada vez que siente una pequeña taquicardia, ya lo asocia con el ataque de pánico, ¿no? Yo recordaba que cuando subía las escaleras, llegaba un momento en que
la agitación ya me hacía sentir que estaba por tener un ataque de pánico. Hasta que no me fui dando cuenta de, momento, pues es que acabas de hacer ejercicio, acabas de subir las escaleras, pues obvio tu cuerpo está agitado. Eso no significa que vayas a tener un ataque de pánico ahorita. No, pero fue ir desprogramando ir viendo cada síntoma solito y decir, o sea, no, o sea, esto no es un ataque de pánico, solamente es esto. No, bájalo a lo que es esto. Sí, Pero es posible salir, es posible sanar, como bien ahorita dice Silvia, y ahorita el querer ayudar a las personas, porque de verdad que eso sí, sí nos sucede, ¿no? Que como sabemos lo solitario a veces que es este camino, que sientes que nadie te entiende, ¿no? Que nadie te... Yo incluso a veces sentía que nadie me escuchaba realmente, ¿no? Que dices, es que, o sea, de verdad, cuando mis papás me decían, inténtalo, sal a la calle, era de, o sea, eso es lo que quisiera, ¿no? Te juro que eso es lo que yo quisiera hacer, pero no puedo. O sea, pero me da tanto pánico que me paraliza, ¿no? Es como de, no, no me estás escuchando, que sí quiero, pero no sé cómo. O sea, me faltan las herramientas como de aquí llegar a la puerta. es que no es fácil porque no es simplemente con algo voluntario de que, por decirlo así, un ejemplo, ¿verdad? Me voy a ir a lavar los trastes, por decir así, ok, voy a ir a lavar los trastes y ya. No, es una lucha interna la que uno tiene, con algo que ni siquiera sabemos qué es. Entonces ahí nos paraliza muchísimo y es donde hay que tener mucho cuidado, poner atención y tenernos mucha comprensión también, porque sí, a veces queremos todo rápido y ya nos queremos sentir bien. Yo me acuerdo que a mí eso me agobiaba muchísimo, porque a veces, y otra cosa que me pasaba es que de repente a mí se me quitaba un síntoma y me daba otro. De Ujú. repente me aparecía un nuevo síntoma y yo decía, no, es que ahora sí es algo grave. Y a mí me angustiaba mucho eso porque yo decía, pero ¿por qué si yo ya mejoré esto? No se supone que ya tengo que estar bien. No se supone que ya me tengo que liberar de esto, que estoy haciendo todo lo adecuado, todo lo correcto, que me estoy enfrentando, que estoy haciendo. Y llega un momento donde uno se siente desesperado, pero es porque no nos tenemos paciencia. Y esto creo yo que es algo bien importante que lo tengan en mente todos los que están pasando por esta situación, que es un proceso lento porque no ha sido algo que se formó ahorita, de ayer a ahora. Esto es algo que se vino formando de años atrás. Entonces lo mismo hay que ir paso a paso, el ir reconociéndonos, el irnos valorando cada obstáculo que vayamos venciendo. Por ejemplo, cuando yo comencé a salir, um, en ese entonces, no le voy a mentir, no lo hacía, pero ya después que yo comencé a identificar que eso me ayudaba bastante, el hecho de venir diciendo, wow, hice eso, que antes no lo hacía. Ujú. Yo recuerdo que una vez me agarró hasta por llorar, porque mire lo que pasaba, que cuando yo salía a veces con mi esposo, íbamos en la carretera, y yo andaba con aquella angustia, y no se lo decía, eso era algo que yo lo andaba internamente, que como yo tenía miedo de que en cualquier momento yo me iba a morir, se me había metido en la cabeza eso, bueno, y yo sé que nos vamos a morir, pero no me No, quería, ahorita. no todavía, no todavía. Entonces, cuando yo veía un site del hospital, Ujú. ay, yo sentí una tranquilidad porque yo decía, si me agarra ahorita, está cerquita para que me lleven al hospital. Pero cuando yo me iba alejando, me entraba otra vez la angustia y me alejé del hospital y ya pasamos tanto tiempo, ahora le va a quedar muy lejos y empezaba a maquinar unas cosas. Yo fabricaba mi funeral y llegó un tiempo y una vez, y no estaba consciente, pero de repente veo el site del hospital, ¿no? Y se me viene a la mente ese recuerdo
Y mira, empecé a llorar porque yo dije, ¿en qué momento pasó que ya no me importó? O sea, eso me hizo sentir que yo lo estaba superando. Y empecé a llorar y a decir, gracias Dios mío, porque ya no siento, o sea, ni siquiera me di cuenta en qué momento pasó de que ya perdí ese miedo. Ya no me importaba, ya veía yo creo que veía los rótulos y ya no me daba nada. Ay, Entonces, qué hermoso, Silvia. ya entonces dije yo, wow, eso significa que he avanzado. Y así empezaba como a recordar de repente cuántas cosas, wow, ya tengo tiempo que no me da esto, ya no me ha dado tal otro síntoma. Entonces empecé como a celebrar, pero lo que me hizo hacerme consciente de eso fue lo de ese site del hospital, que ya ni siquiera me di cuenta si me importaba verlo o no verlo. Cuando me di cuenta, fue que dije yo, wow, lo estoy Lo estoy logrando. logrando. Lo estoy Sí, logrando y eso me ayudó como a seguir y yo creo que pues han sido muchas cositas, no solamente una cosa, pero yo creo que si somos conscientes, persistentes, el no rendirnos, el tenernos paciencia, el consentirnos, el darnos el permiso de que si en este momento no nos sentimos bien, no esforzarnos, no recargarnos tanto, sí. porque a veces nosotros mismos nos recargamos tanto, nos culpamos o queremos hacer miles de maravillas y todo eso nos ocasiona mucho daño, que al final Claro. es bien perjudicial, pero en fin, son tantas cositas que yo creo que esto puede ser de ayuda y de motivación para alguien que se sienta así, que crea que tenga la certeza de que si pone en práctica y se enfoca y que su único propósito sea ese, el lograr vencer todo este tipo de adversidades, porque, o sea, muchas cosas que a veces ni estamos conscientes, pero están ahí, entonces uno las tiene que ir como sanando, como buscándoles el por qué están ahí. Y sí Sí. se puede, poco a poquito, siendo pacientes y también hay que tener un poquito de disciplina Ese es un para punto muy importante. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, chicos. Escuchen muy bien esto. Realmente, o sea, yo creo que el camino, como lo hizo Silvia sola, también es posible. Solo que hay que de verdad ser muy constantes y ser muy disciplinada, la cosa que a mí me faltó al principio, pero sí es cierto, porque como bien dices, queremos las cosas rápido, ¿no? O sea, estoy haciendo el ejercicio de respiración y si para mañana no me siento mejor, no sirve. No, espera, o sea, fueron tantos años de respirar mal que tu cuerpo no puede respirar bien de un día para otro, no va a aprender de un día para otro. De un día para otro no vas a darte cuenta de que tu pensamiento no es, no te está ayudando, ¿no? De que tu pensamiento te está llevando a una situación donde no está pasando nada, donde ahorita todo está bien, pero primero es que te hagas consciente de, wow, ¿qué estoy pensando, no? Y detenerte a ver qué estás pensando no es de un día para otro. O sea, tienes que detenerte a varios momentos del día a darte cuenta. Y eso también es disciplina, ¿no? Incluso es disciplina para cambiar tu alimentación, para cambiar tu rutina, para cambiar lo que estás haciendo, ¿no? sí, Que completo. no es así de rápido. No, todo es poco a poco, todo es poco a poco, pero sí se puede. Sí, chicos, si algo quisiéramos dejarles aquí es decirles, sí se puede. Silvia, si quisieras agregar algo más, de verdad que te agradezco mucho que nos compartas esta parte de tu historia, de tu vida, de tus síntomas, de cómo lo viviste tú e incluso cómo lo superaste, ¿no? O sea, muchísimas gracias porque yo sé que esto hace que nos unamos como comunidad, ¿no? Como personas que vivimos con este trastorno, que nos hemos sentido muchas veces rechazadas por quienes a veces también amamos, porque no nos entienden, ¿no? No porque no nos amen, sino porque no entienden lo que estamos pasando, ¿no? Y el saber que haya otra persona que está viviendo lo mismo que nosotros, que eso
que acabamos de decir es, de verdad, no estás loco, no te está pasando nada, tu cuerpo no es tu enemigo, da tranquilidad. A mí me dio mucha tranquilidad saber que no estaba sola, que había un grupo de personas que también tenían los mismos síntomas, que a pesar de, por muy extraño que para mí me pareciera el me voy a orinar, o como puede ser muy extraño el pensar que te vas a morir, no pasa nada. O sea, no es un síntoma de que tú estés mal, ¿no? De que tú estés roto, de que esté pasando algo malísimo contigo, ¿no? Solamente es algo temporal que tiene una solución y que puedes tú poner en práctica. Completamente, Julieta. Sí, algo que me gustaría decirles es que el miedo y la ansiedad y los ataques están ahí por una razón, y por una razón muy valiosa. Que no lo vean como algo malo, como algo maligno, como algo dañino. No, eso más bien es un tesoro, que el día que lo superen o el día que lo puedan controlar, ese día van a entender el por qué estaba ahí. Pero que del otro lado, yo les garantizo que se van a sentir victoriosos y se van a sentir más valientes de lo que ya son. Ahí van a conocer su propio valía, su propio, ¿cómo se dice? Su propia fuerza interior, porque se requiere mucha fuerza y que no lo vean como un monstruo, porque no, al contrario, den las gracias. Gracias por estar sintiéndose como están, porque a través de eso yo sé que van a encontrar algo muy valioso. Sí, totalmente de acuerdo. Silvia da sesiones de coaching, chicos, si alguien se identifica con su historia, con su proceso, incluso con los síntomas, ella está también con nosotros en Sherpa. Voy a dejar abajo la dirección de su directorio donde pueden agendar una sesión con ella para que por favor no tengan miedo, busquen ayuda. Si hay alguien que ya pasó por todo eso, que ya conoce el camino, como lo dijo Silvia, fueron años, si tienen las posibilidades, mejor recurran a alguien que ya tomó ese camino, que va a ser mucho más rápido. La verdad es que no vale la pena pasar años sintiéndote así. O sea, el desgaste emocional, el desgaste incluso económico, aunque no lo crean, de verdad que hay un desgaste económico, ¿no? Los medicamentos no son caros, digo, perdón, los medicamentos son bastante caros, ¿no? Y el estar, ¿qué te está robando, no? ¿Qué te está costando? Incluso a lo mejor hasta tener un mejor empleo, tener una mejor vida, salir adelante, superarte, te lo está quitando un pensamiento, un miedo, ¿no? Entonces, por favor, si identifican con la historia de Silvia, contáctenla. Su historia es poderosísima, y yo sé que ella los puede ayudar. Claro que sí, será un placer, un gusto el poder ayudar a alguien, entender a alguien y que esa persona se sienta entendida, porque no cualquiera le va a decir a uno, ay, sí, yo sé lo que es estar así. Entonces, no tengan miedo, no se limiten. Aquí estamos, yo creo que todo este grupo, su comunidad, Julieta, estamos al servicio de todos lo que necesiten. Sí. Y muchísimas gracias, Silvia, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Con muchísimo gusto, con todo mi corazón.